Preguntas de repaso, sección barómetros, capítulo gases y plasmas. Pregunta número 8. ¿Cómo se compara el peso del mercurio en un barómetro con el peso de una columna de aire de igual sección transversal que vaya del nivel del mar hasta la parte superior de la atmósfera? Bueno, veamos entonces. Miremos esta gráfica tan interesante. Figura 14.8. Estrictamente hablando, ellos no succionan la bebida por la pajuela, aquí lo llamamos en Colombia pitillo, en otras partes el popote. ¿Cómo así? O sea que cuando yo comienzo a succionar este popote, esta pajuela, este pitillo, dentro de aquí del líquido, yo no soy el que hace que eso suba a mi boca. No, mire lo curioso. Lo que pasa es lo siguiente, lo voy a explicar antes de leerlo. Cuando usted succiona, acá usted succionó el aire y entonces esto quedó vacío. Entonces el aire hacía presión aquí para que el líquido no subiera por el popote o pitillo o pajuela. Repito, antes de que usted se lo metiera en la boca estaba lleno de aire. Entonces ese aire que estaba dentro del pitillo hacía presión hacia abajo sobre el líquido y la presión atmosférica hacía presión sobre todo el líquido que estaba acá y eso se equilibraba y por eso no subía. Cuando usted succiona aire. Sacó el aire que hacía fuerza sobre el líquido para que el líquido no se subiera. Entonces ahora la única fuerza que se está ejerciendo sobre el líquido es el aire que está aquí por fuera. Y este aire comienza a empujar el líquido hacia abajo y como aquí ya no hay fuerza dentro del pitillo porque quedó vacío, entonces como aquí no hay fuerza, ¿qué va a pasar? Que la presión del líquido que se ejerce la presión del aire que se ejerce sobre el líquido va a hacer que el líquido suba por el pitillo. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Repetimos, lo que hace que el líquido suba por el pitillo, popote o pajuela es la presión que hace el aire sobre el líquido y esa presión se ejerce sobre todo el líquido que está acá y como aquí no hay presión que contenga el líquido que quiere subirse por el pitillo porque quedó vacío, ya no hay aire que haga esa fuerza para frenarlo, entonces por eso el líquido se sube por el popote, pajuela o pitillo. Dice, más bien reducen la presión en la pajuela, o sea, se reduce aquí la presión porque ya no hay aire ahí, y permiten que el peso de la atmósfera, o sea, este que hace acá, oprima el líquido y lo suba en el interior de la pajuela, popote o pitillo. ¿Podrías beber así en la luna? No, porque no hay aire. Y la presión del poco aire que hay, creo que si hay algo de aire en la luna, es mínimo, eso es una capa que está sobre él, o sea, no es igual al de acá. ¿Listo? Entonces, aquí pues lo que va a aparecer acá es lo que yo ya expliqué. Cabe notar que la altura del tubo, aquí hay otras cosas. Cabe notar que la altura del tubo, es que se me olvidan, del tubo de igual sección al de mercurio, pero que está lleno de aire, debe ser de una altura de 30 kilómetros. ¿Cómo así? Tenemos un tubo lleno de mercurio. Ese tubo es de cierto grosor, es de cierta sección. Si yo pongo un tubo exactamente del mismo espesor, del mismo grosor, de la misma sección, pero que tenga una altura de 30 kilómetros, la presión que va a ejercer el aire que está metido dentro de ese tubo de igual sección que la del tubo de mercurio, la presión que va a ejercer esos 30 kilómetros de aire va a ser exactamente igual a la presión que ejerce un tubo de mercurio, pero de la misma sección. Dice, el barómetro se equilibra cuando el peso del líquido dentro del tubo ejerce la misma presión que la atmósfera al exterior. Yo lo expliqué en el video anterior. O sea, el barómetro a los 76 centímetros se queda quieto porque la presión que ejerce el mercurio hacia abajo para salirse es la misma presión que hace la atmósfera para no dejarlo salir. Por favor, miren el video anterior si tienen dudas sobre lo que estoy diciendo. Bueno, aquí habla de que usted podría reemplazar ese mercurio, esos 76 centímetros de mercurio, por otro tubo, pero que tenga 30 kilómetros de alto, si lo que va a haber dentro de ese tubo no es mercurio, sino aire.
Si aumenta la presión atmosférica, entonces la atmósfera empuja hacia abajo más fuerte al mercurio y la columna sube más de 76 centímetros. Bueno, leo esa parte. Si aumenta la presión atmosférica, si logramos aumentar la presión atmosférica, lo que va a hacer es hacer más fuerza al mercurio para que el mercurio suba más de 76 centímetros. Por eso es que ese barómetro nos permite medir la presión atmosférica. Si aumenta más de si sube más de 76 centímetros, hay mayor presión. Si baja de los 76 centímetros, hay menor presión. O sea, quien determina cuántos centímetros de mercurio van a subir o a bajar es la presión atmosférica. Dice, en forma literal, el mercurio se empujaba hacia arriba dentro del tubo de un barómetro por el peso de la atmósfera. El peso, al igual que la presión, es la misma. O sea, cuando se queda quieto el mercurio, decimos, la presión del mercurio hacia abajo es la misma presión de la atmósfera empujando al mercurio hacia arriba.